No te resistas. Así será más fácil, dijo el millonario, y ella tembló. El ático respiraba una calma cara, artificial, como si el silencio hubiera sido comprado por metro cuadrado. Él entró primero, seguro, sin mirar atrás, y la puerta se cerró con un clic que sonó definitivo. No te resistas, así será más fácil, dijo sin levantar la voz. Si esta historia te estremece desde el primer segundo, cuéntanos desde dónde nos ves. Dale me gusta y suscríbete para no perderte nada. Ella sintió el frío de la pared en la espalda y el temblor subiéndole por las manos, no por miedo al hombre, sino a la idea de perderse a sí misma. El lujo no abriga cuando aprieta. La alfombra espesa ahogaba los pasos y el aire acondicionado mordía la piel. Ella retrocedió un paso más, respirando corto como si cada bocanada tuviera precio. Había aceptado el trabajo creyendo que el sacrificio sería solo tiempo, horas largas, obediencia profesional. Pero esa frase, dicha sin gritos, pesó más que los muebles de diseño. En su cabeza, el barrio volvía como un latido. Patios compartidos, voces tempranas, la dignidad aprendida a golpes de realidad. Él la miró por fin, no como jefe, no como dueño del espacio, sino como alguien midiendo una frontera. Avanzó apenas y se detuvo al ver los puños cerrados de ella, blancos de tensión. Recordó tratos cerrados con palabras parecidas, silencios comprados, voluntades dobladas. «Tienes miedo», murmuró sin reproche. Ella alzó la mirada, húmeda pero firme, y en ese gesto hubo algo nuevo. No súplica, no desafío, sino una espera cargada de sentido. El silencio cambió de forma cuando él dio un paso atrás. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero el aire se aflojó. Se quitó el reloj pesado y lo dejó sobre la mesa de mármol, como quien se desprende de una armadura. «Así no», dijo, y la frase quedó suspendida, abriendo una grieta de posibilidad. No hubo contacto, solo una decisión visible: no cruzar esa línea. En esa pausa, ambos entendieron que el verdadero poder empieza cuando se respeta el consentimiento. La ciudad abajo seguía viva, indiferente al ático. Los autos trazaban ríos de luz y los edificios se miraban entre sí altos y cerrados. Ese mundo era el de él. Vidrio, acero, agendas llenas, decisiones rápidas. Para ella era un paisaje ajeno, observado desde arriba como se mira una vitrina. El contraste dolía. En su barrio, el día se anunciaba con voces y ollas, no con notificaciones. Aquí, el silencio era norma. Ese silencio no era paz, era control, una forma elegante de ordenar que nada se saliera del guión. El ático estaba diseñado para impresionar, no para habitar. Sofás que nadie hundía, cuadros que no contaban historias, una mesa de mármol que devolvía el eco de cada palabra. Ella caminaba con cuidado, como si temiera romper algo invisible. No era torpeza, era conciencia de no pertenecer. Cada objeto parecía decirle que estaba de paso. El mundo que él había construido funcionaba así, impecable, eficiente, distante. Y en esa distancia, las personas se convertían fácilmente en funciones, en piezas reemplazables dentro de un orden perfecto. Su trabajo como asistente personal había comenzado en oficinas luminosas, con horarios que se estiraban sin aviso. Correos, llamadas, favores urgentes. Él apenas levantaba la vista, confiado en que todo se resolvería. Para ella, cada tarea era una oportunidad de cumplir, de saldar una deuda que no había elegido. El contrato prometía profesionalismo, nada más. Pero el mundo laboral también tenía jerarquías invisibles, zonas grises donde el poder se deslizaba sin pedir permiso. Ella lo intuía, aunque no quería nombrarlo. El dinero era el idioma dominante. Se hablaba con cifras, con transferencias, con promesas de estabilidad. En su casa el dinero siempre había sido ausencia, preocupación, cálculo diario. Allí, en cambio, sobraba, y esa abundancia distorsionaba las relaciones. Cuando algo sobra, a veces se cree que todo puede comprarse. El mundo de él funcionaba bajo esa lógica. El de ella no. Para ella el respeto no era negociable, no tenía precio. Esa diferencia invisible al principio empezaba a tensar el aire entre ambos.
De noche, el ático se volvía más frío. Las luces de la ciudad entraban sin pedir permiso y dibujaban sombras largas. Ella sentía que esas sombras la observaban. Pensaba en su familia, en la deuda que la había traído hasta allí, en la promesa silenciosa de resistir sin perderse. El mundo no era justo, lo sabía, pero tampoco era una excusa para cederlo todo. En ese espacio ajeno, comenzó a entender que el verdadero conflicto no era económico, sino moral. Ese contexto, tan pulido por fuera, escondía fisuras. Él mismo las cargaba sin saberlo. Había aprendido a mandar, no a escuchar, a cerrar tratos, no a leer miradas. El mundo que compartían por obligación los había puesto frente a frente como opuestos inevitables. No era una historia de seducción, era una colisión de valores. Y en esa colisión algo debía romperse para que algo nuevo pudiera nacer, aunque todavía ninguno de los dos supiera qué forma tendría. Ella había aprendido a levantarse antes que el sol, no por disciplina, sino por necesidad. En su barrio, madrugar era una forma de adelantarse a los problemas. Mientras otros dormían, ella pensaba, calculaba, resistía. No se veía a sí misma como víctima, nunca lo había hecho. Se veía como alguien en tránsito, cargando responsabilidades que no eligió, pero que asumió con la frente alta. Cada paso hasta ese ático había sido una renuncia pequeña, aceptable, hasta que entendió que algunas renuncias no se negocian sin romper algo por dentro. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Las manos temblaban cuando sentía peligro, los hombros se tensaban cuando percibía injusticia. No era miedo puro, era memoria. Había visto demasiado pronto lo que pasa cuando uno cede por cansancio. Por eso, cuando él habló, algo se activó en ella como un reflejo antiguo. Apretó los puños no para atacar, sino para sostenerse. En Bo, ese gesto había años de contención, de decir sí cuando dolía, y la promesa íntima de no volver a hacerlo sin elección. No odiaba al millonario. Eso la sorprendía a ella misma. Podía sentir incomodidad, rabia contenida, decepción, pero no odio. Quizás porque intuía que el verdadero problema no era él, sino lo que el poder hace cuando no encuentra límites. Ella no quería cambiarlo ni enfrentarlo, quería mantenerse entera. Su conflicto no era externo solamente, era una lucha interna entre la urgencia económica y la necesidad profunda de respetarse, y esa lucha se reflejaba en cada respiración entrecortada. Había aceptado el trabajo con una claridad práctica. Necesitaba dinero, estabilidad, tiempo. Nunca aceptó perder su voz. En la oficina cumplía con excelencia, con silencio eficiente. En casa, el silencio era distinto, pesado, ambiguo. Allí, su intuición se volvía alerta constante. Sabía leer gestos mínimos, pausas largas, palabras medidas. No era ingenua. Su fortaleza estaba en esa lectura fina del mundo, en entender cuándo avanzar y cuándo detenerse, aunque eso implicara riesgo. Recordaba a su madre diciendo que la dignidad no grita, se sostiene. Esa frase volvió como un ancla cuando el ático pareció encogerse. Ella no respondió a la frase de él, porque sabía que cualquier palabra dicha desde el temblor podía traicionarla. Eligió el silencio como escudo, no como rendición. En su mirada había cansancio, sí, pero también una claridad nueva. Nadie podía obligarla a cruzar. Una línea que ella no había dibujado. En ese momento, sin saberlo, se convirtió en el centro moral de la historia. No por heroicidad, sino por coherencia. Su fuerza no estaba en imponer, sino en no ceder. El mundo podía empujarla, el dinero podía tentar, el miedo podía susurrar, pero había algo más fuerte, la certeza de que su valor no dependía de un contrato ni de un favor. Esa certeza, frágil y firme a la vez, era su verdadero poder. Él había crecido rodeado de órdenes cumplidas antes de ser terminadas. Aprendió temprano que el dinero suaviza resistencias y que el silencio ajeno suele ser una forma de acuerdo. No se veía a sí mismo como cruel. Se pensaba eficiente, directo, acostumbrado a avanzar sin pedir permiso, porque casi nunca se lo negaban. Su mundo le había enseñado que dudar es perder terreno. Por eso, cuando habló, no gritó. No necesitó hacerlo. La firmeza había sido siempre su herramienta más rentable.
Su poder no venía solo de la fortuna, sino de la costumbre. La costumbre de decidir por otros, de marcar el ritmo, de ocupar el centro del espacio. En reuniones, su presencia cerraba bocas. En negocios, su firma abría puertas. Había confundido respeto con obediencia tantas veces que ya no distinguía la diferencia. No buscaba humillar, pero tampoco se preguntaba cómo se sentía quien estaba frente a él. El resultado era el mismo, una distancia insalvable disfrazada de normalidad. Cuando la vio retroceder, algo se desacomodó. No fue culpa ni compasión. Inmediata, fue desconcierto. No estaba acostumbrado a que alguien no cediera con rapidez. Ese temblor de ella no activó su victoria, sino una incomodidad nueva, áspera. Reconoció el miedo, sí, pero también reconoció algo más peligroso: límite. Y los límites siempre lo habían irritado porque lo obligaban a mirarse, a detenerse, a decidir quién era cuando no podía avanzar. Recordó otros momentos parecidos, otras frases dichas con la misma seguridad, personas que bajaron la mirada, que aceptaron, por cansancio o necesidad. Nunca se preguntó qué quedaba de ellos después. Esa noche, sin embargo, la pregunta apareció sin pedir permiso. ¿En qué punto el poder deja de ser logro y se convierte en vacío? La pregunta no tenía respuesta rápida, y eso lo inquietó más que cualquier rechazo abierto. Su conflicto no era con ella, aunque así lo pareciera. Era consigo mismo, con la imagen que había construido y sostenido durante años. Había prometido profesionalismo, límites claros, respeto implícito, y aún así estaba a un paso de traicionarse, no por deseo explícito, sino por inercia. Entender eso lo enfrentó a una verdad incómoda. Había normalizado cruzar líneas porque nadie se las marcaba con firmeza. Cuando dio el paso atrás, no fue un gesto calculado. Fue una reacción casi física, como si algo interno se negara a seguir. Dejar el reloj sobre la mesa fue desprenderse, por un instante, del símbolo que lo definía. En ese silencio, entendió que el verdadero antagonista no era ella, resistiendo, sino él mismo decidiendo quién quería ser, cuando el consentimiento ya no era una suposición, sino una exigencia clara. El momento de giro no llegó con un grito ni con una puerta cerrándose, sino con una quietud densa. Después del así no, el aire pareció acomodarse de otra forma. Ella no se movió de inmediato. Necesitó confirmar que ese retroceso era real. Sus manos seguían tensas, pero algo en su pecho se aflojó apenas. Él tampoco habló. Se miraron como si el tiempo hubiera bajado la velocidad, conscientes de que una decisión mínima había cambiado la dirección de todo lo que podía venir después. Él dio media vuelta y caminó hacia la ventana, rompiendo la cercanía física que había pesado tanto. No era huida, era espacio. Ella respiró más hondo por primera vez desde que entraron al ático. Ese gesto, simple y concreto, fue el verdadero punto de inflexión. No había disculpas aún, ni explicaciones, pero había un límite respetado. Y cuando un límite se respeta, algo se reordena. El poder dejó de ser amenaza y se volvió, al menos por un instante, responsabilidad visible. Ella entendió entonces que no estaba atrapada. La puerta seguía allí, cerrada pero no sellada. Podía irse. Esa conciencia le devolvió una parte de sí que había sentido en riesgo. No necesitó decirlo en voz alta. Enderezó la espalda, soltó los puños lentamente, como quien regresa a su propio cuerpo después de una caída. El temblor no desapareció del todo, pero ya no la dominaba. Ahora era señal de alerta, no de sometimiento. Él, de espaldas, también procesaba la escena. Sabía que algo se había quebrado, pero no de la forma habitual. No era una negociación fallida, era una creencia rota. Había supuesto que el silencio era consentimiento, que la necesidad abría todas las puertas. Esa noche descubría que no, y ese descubrimiento lo dejó desnudo, sin el guión que solía seguir. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir para avanzar sin dañar. El reloj sobre la mesa marcaba el tiempo de otro modo. Cada segundo parecía preguntar lo mismo. ¿Qué haces ahora con esto que entendiste? Ella esperó, no por obediencia, sino por claridad. Él se giró finalmente y sostuvo la mirada sin invadir el espacio. «Puedes irte cuando quieras», dijo.
La frase no era heroica, era justa, y en esa justicia simple, ambos reconocieron que el verdadero giro no estaba en lo que pasaría entre ellos, sino en lo que ya no pasaría. Ese instante selló el cambio. No hubo abrazo ni reconciliación, solo una frontera trazada con respeto. El evento no resolvió la historia, pero la redirigió. A partir de ahí, nada podría construirse sin elección consciente. Ella lo supo al tomar su abrigo. Él lo supo al quedarse solo en el ático. El lujo seguía intacto, pero el orden interno había cambiado. Y cuando eso ocurre, el conflicto entra en una fase nueva, más honesta y más exigente. Los días siguientes se llenaron de una tensión distinta, menos afilada pero constante. En la oficina, ella volvió a su rutina con una precisión casi quirúrgica: correos enviados a tiempo, agendas ordenadas, llamadas filtradas. Cada acción era un recordatorio de que seguía siendo profesional, íntegra. Él, por su parte, la observaba con una atención nueva, cuidada, como quien aprende a caminar en terreno recién descubierto. No había cercanía innecesaria, pero tampoco frialdad impostada. El silencio ahora tenía bordes claros. Ella sentía el cansancio acumulado en los hombros, aunque dormía mejor. Había noches en que despertaba recordando el ático, el reloj sobre el mármol, la frase que cambió todo. En esos recuerdos no había terror, sino una alerta serena. Entendió que resistir también agota, pero que ceder agota más. En el metro, entre cuerpos apretados, pensaba en su barrio y en cómo había defendido algo invisible pero esencial. Esa certeza la acompañaba como un abrigo discreto. Él empezó a revisar decisiones pasadas con una incomodidad creciente, no solo con ella, sino con otros, con dinámicas que había naturalizado. En reuniones se sorprendía escuchando más, interrumpiendo menos. No era redención inmediata, era un aprendizaje torpe. A veces quería volver a la inercia, al control fácil, pero algo lo detenía. La imagen de los puños cerrados de ella regresaba como un límite interior. Descubría que el poder, cuando se frena a tiempo, también puede transformarse. Una tarde, él pidió hablar con ella en la oficina, con la puerta abierta. El gesto importaba. Le explicó que el contrato sería rescindido con una compensación justa, sin cláusulas escondidas. Ella escuchó sin bajar la guardia, pero sin hostilidad. Agradeció con un asentimiento firme. No pidió más, no explicó nada. Entendió que aceptar lo justo también es una forma de dignidad. Esa conversación, breve y clara, alivió una tensión que ambos cargaban desde aquella noche. Ella comenzó a planear su salida con calma. Ordenó archivos, dejó instrucciones, cerró pendientes. Cada tarea era un cierre simbólico. No había rencor, pero sí una decisión firme de no quedarse donde su integridad había estado en riesgo. Él la veía irse de a poco, y en ese proceso entendía la consecuencia de sus actos. No todo daño se repara quedándose. A veces, la reparación es permitir que el otro se vaya sin obstáculos ni culpas. El desarrollo de ese tiempo no fue espectacular, fue humano. Dos personas reajustando posiciones después de un choque ético. La tensión no desapareció, se volvió consciente. Ella avanzó hacia una libertad más costosa pero más limpia. Él quedó enfrentado a la tarea incómoda de cambiar sin aplausos. En esa aproximación distante, sin promesas ni romanticismos, ambos comenzaron a entender que el respeto no se declara, se practica, incluso cuando duele y exige renuncias. El clímax no estalló en un solo instante. Se construyó como una marea que sube sin ruido. El último día de ella llegó con una lluvia fina que apagaba la ciudad. En la oficina todo estaba en orden. Demasiado. Él la llamó una vez más, no para retenerla, sino para decir algo que había postergado. La puerta abierta seguía siendo un símbolo. Ella entró sin miedo, pero con el cuerpo atento. Sabían que ese encuentro definiría el sentido de todo lo ocurrido. Él habló despacio, como si cada palabra necesitara permiso. Reconoció el error sin adornos, sin justificarse en el cansancio ni en la costumbre. Dijo, crucé una línea, y la frase cayó pesada, honesta. Para él, nombrarlo era perder una vieja armadura. Para ella,
Escucharlo era confirmar que no había imaginado nada. El silencio que siguió fue denso, pero distinto al del ático. Era un silencio que no presionaba, que permitía respirar y decidir sin urgencia. Ella respondió con la misma claridad. Dijo que aceptar la disculpa no implicaba volver ni olvidar, que el respeto empieza cuando se escucha el no sin negociar. Su voz no tembló. Ese fue el verdadero clímax, la verdad dicha sin miedo. Él asintió, comprendiendo que la reparación no siempre trae recompensa inmediata. A veces solo deja aprendizaje. En ese intercambio, ambos soltaron expectativas. No había romance, no había promesa, solo un límite reconocido y sostenido. La revelación más profunda fue interna. Él entendió que el poder sin consentimiento es una forma de soledad elegante. Ella entendió que su resistencia había cambiado algo más grande que su propio destino. En ese instante, si esta historia te mueve como a ellos, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué significa para ti poner límites. La emoción no estaba en el drama, sino en la dignidad recuperada. El clima afuera acompañaba, la lluvia limpiaba, no castigaba. Él ofreció una última acción concreta, una carta formal de disculpa y una recomendación profesional impecable. No como favor, sino como deber. Ella aceptó porque era justo, no porque lo necesitara para validarse. Ese intercambio selló el cierre. Las manos no se tocaron, pero el respeto fue palpable. A veces, la mayor intimidad es reconocer al otro como sujeto completo, no como medio. Esa comprensión tardía pero real marcó un antes y un después. Cuando ella se levantó para irse, él se quedó de pie. No intentó acompañarla. Entendió que ese gesto también era parte del aprendizaje. La vio caminar hacia la salida con paso firme. En su espalda no había derrota, había elección. Él sintió una mezcla de alivio y pérdida. Perder la inercia duele, pero también libera. En ese momento, aceptó que cambiar implica quedarse solo con las preguntas correctas. Ella cruzó la puerta y el pasillo pareció más largo, más luminoso. Cada paso era una confirmación de su decisión. No había música triunfal, solo el sonido de sus zapatos y la respiración estable. Pensó en su familia, en la deuda, en el futuro incierto. Nada estaba resuelto del todo, pero algo esencial sí, no había traicionado su límite. Esa certeza valía más que cualquier seguridad inmediata. Dentro de la oficina, él tomó el reloj del mármol imaginario que aún lo perseguía y lo guardó en el cajón. No como símbolo de control, sino como recordatorio. El tiempo no compra consentimiento. Esa idea se quedó con él, incómoda y necesaria. Entendió que el verdadero clímax no fue evitar un acto, sino asumir una responsabilidad. Y eso, aunque silencioso, tiene un peso que transforma. La revelación final fue compartida aunque los caminos se separaran. El respeto no nace del miedo ni del dinero, nace de la elección consciente. Ambos lo aprendieron desde lugares distintos. Si llegaste hasta aquí, comenta qué parte te hizo detenerte y pensar. Este no fue un final cerrado, fue un despertar, y a veces despertar es el acto más intenso de todos. El amanecer la encontró despierta, con la ciudad respirando distinto. Preparó café en una cocina pequeña, real, donde cada objeto tenía historia. Revisó el banco y vio la transferencia justa, clara, sin trampas. No sonrió de inmediato. Se sentó, apoyó los codos en la mesa y dejó que el cuerpo entendiera primero. No era alivio económico lo que sentía, era coherencia. Llamó a su familia y habló sin dramatismo, con la serenidad de quien vuelve con algo intacto. Nadie aplaudió, pero todos entendieron. Buscó trabajo con paciencia. En entrevistas, sostuvo la mirada y habló de límites como quien habla de experiencia. No contó detalles innecesarios, no necesitó victimizarse. Su voz llevaba una firmeza nueva, aprendida en silencio. Consiguió un puesto más modesto, sí, pero honesto. El primer día llegó temprano y dejó el abrigo en el respaldo de la silla. Respiró hondo. Sabía que la dignidad también se construye pagando cuentas sin vender el centro. Él, por su parte, inició reparaciones menos visibles, revisó protocolos, abrió conversaciones incómodas,
Pidió asesoría externa. No lo hizo por imagen, lo hizo por inquietud. En reuniones instauró puertas abiertas reales, no simbólicas. Aprendió a preguntar antes de avanzar. A veces se equivocó, a veces retrocedió. El cambio no fue lineal, pero cada corrección era una acción concreta, no una promesa. El poder, cuando se disciplina, deja de aplastar y empieza a sostener. La carta de recomendación llegó puntual, precisa, respetuosa. Ella la leyó una vez y la guardó. No necesitó releerla para sentirse validada. Agradeció por correo, breve, sin abrir puertas que ya había cerrado. Ese intercambio finalizó el vínculo sin ruidos. La reparación no fue reencuentro, fue orden. Ambos entendieron que cerrar bien también es un acto de cuidado mutuo. Semanas después, ella pasó frente a un edificio alto y no bajó la mirada. La ciudad seguía siendo desigual, pero su paso era distinto. Había aprendido a nombrar el límite sin temblar. Él, desde otro punto de la ciudad, miró la misma lluvia caer y no la sintió como castigo. Pensó en el reloj, en la mesa de mármol, en la frase que no repetiría. La reparación continuaba, silenciosa. El desenlace no trajo abrazos ni finales grandiosos. Trajo acciones sostenidas. Ella avanzó con respeto propio. Él corrigió con responsabilidad. No se debían nada más que coherencia. En esa calma posterior, la historia encontró su recompensa moral. Cuando el consentimiento guía las decisiones, incluso el daño puede transformarse en aprendizaje. No todo se arregla quedándose, pero mucho se repara cuando se actúa con límites claros y humanidad. Esta historia no trata de un ático ni de un millonario. Trata de un instante en que alguien decide no traicionarse. A veces el mundo empuja con dinero, con urgencia, con frases dichas en voz baja. Y es ahí donde el consentimiento deja de ser una palabra y se vuelve acción. Ella no ganó poder, recuperó dignidad. Él no perdió control, ganó conciencia. Nada fue perfecto, pero fue honesto. En esa honestidad incómoda nació una verdad simple, sin elección. Todo acuerdo es vacío. El respeto no siempre llega a tiempo, pero cuando llega, exige cambios reales. No basta con no cruzar una línea. Hay que reconocer por qué casi se cruzó. Ella siguió adelante sin aplausos, con cuentas por pagar y futuro abierto. Él se quedó revisando estructuras que antes no cuestionaba. Ambos aprendieron que poner límites no rompe relaciones sanas, las define, y que pedir perdón sin excusas no borra el daño, pero abre la posibilidad de no repetirlo. La moraleja no es romántica, es humana. El consentimiento no es silencio, es claridad. La dignidad no se negocia, se sostiene incluso cuando tiembla el cuerpo. El poder verdadero no impone, cuida. Si esta historia resonó contigo, no por el lujo ni por el conflicto, sino por ese momento en que alguien dijo así no, entonces ya hizo su trabajo, porque todos, en algún punto, necesitamos recordar dónde empieza nuestro límite. Si crees que el consentimiento es la base de cualquier relación, escribe amor en los comentarios. Si alguna vez sostuviste tu dignidad cuando era más fácil ceder, deja un corazón. Que esta historia quede como un recordatorio silencioso. Elegirte no te hace egoísta, te hace íntegro. Y cuando la integridad guía los pasos, incluso los caminos más difíciles pueden llevar a un lugar más justo.